Lo saludamos a Facundo Nehamkens, analista político, para compartir algunos minutos con él. Facundo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con todo el equipo saludándote. Vos sabés que varias cosas veíamos durante el noticiero esta mañana. Bueno, la definición de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, que por lo menos no fue ni siquiera prudente políticamente, ¿no? Con el tema de la definición, de si era más importante combatir la inflación o que Argentina ganara el Mundial. Pero después vemos, como marcaba bien Gaby Ziblatt, a Alberto Fernández, que se reunió más veces con Macron que con Cristina este año. Después Cristina, que está a cargo de la presidencia porque está de viaje Alberto Fernández, con un gobernador que sigue recibiendo plata en la provincia de Buenos Aires con una economía quebrada. La verdad es que son como distintas fotos de un panorama que tiene que convivir toda en un mismo gobierno durante con un año todavía por delante de gestión, ¿no? Complicada, el álbum de fotos parece complicado por lo menos. Y bueno, el álbum de fotos, Fernando, confirma de alguna manera lo que venimos viendo hace tiempo, que se trata de un gobierno que uno podría decir la palabra que lo caracteriza es la fragmentación, ¿no? En general, los gobiernos de coaliciones se componen de fragmentos, pero que se supone que se unen alrededor de un programa y un objetivo de gobierno en común, y ese programa es lo que mantiene, es el cemento que liga a esas diferentes partes. Lo que nunca pudo el Frente de Todos, prácticamente desde su asunción, es poder mantener esa coalición ligada, por decirlo de alguna manera, y que esas diferencias se expresen lo menos posible, ¿no? Y bueno, entonces hemos visto como también, de acuerdo a los tiempos de época que corren, hemos visto cómo esas diferencias se expresan a veces con una contundencia en el lenguaje y una fuerza y una, a veces, violencia en el lenguaje que la política no nos tenía acostumbrados. Fernando, ¿te acordás que antes la política era un espacio de la formalidad, de cierto decoro, de mantener un lenguaje más recatado y más educado quizás que en otros ámbitos? Bueno, la política parece que para adaptarse a los nuevos tiempos, para ser simpática, para ser atractivo, sí, para quedar bien con tus fans, con tus seguidores, entonces la política se desestructura y se desacartona. Y bueno, a veces comete estos errores, como puede ser decir que es más simpático ganar el Mundial que luchar contra la inflación, o la vocera presidencial diciendo las piedras las puso la derecha. Es decir, sí, hay como una flexibilidad del lenguaje, pero que también no es solo patrimonio de este gobierno, ¿no? También lo podemos ver en líderes brasileros o en Estados Unidos, sí, que hacen del lenguaje más grosero una forma de hacer política, ¿no? Y tomando eso que decís, Facundo, buen día, Gaby Ziblatt te saluda. Tomando eso de cada uno quizás hablándole a su propio fans, a su propio público, se nota un Alberto Fernández intentando buscar la manera de conservar poder en el último año de gestión, y por otro lado el kirchnerismo más duro, a Cristina, a Máximo, intentando conservar a su núcleo duro. ¿A quién le ves más chances de éxito en este último tramo? A ver, yo no puedo dejar de lado mi vicio de encuestador, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números, uno no puede dejar de ver que la vicepresidenta sigue teniendo mucho mayor ascendencia que el presidente, como vos bien señalás, sobre el público que, digamos, sigue y se mantiene como núcleo duro de la vicepresidenta. No nos olvidemos, Gabriel, y esto es importante, que Alberto Fernández fue una estrategia del kirchnerismo para poder atraer y establecer un diálogo con los votantes moderados. Claro. Entonces, la necesidad de un moderado en política tiene que ver con la definición de cuál sea tu estrategia electoral. La pregunta que todos nos hacemos, si el 2023 va a ser una elección en la cual las dos grandes coaliciones van a salir a buscar a los moderados, como fue en el 2015 y como fue en el 2019, o si va a ser una elección de radicalización, ¿no? Entonces va a estar Javier Milei, pero además las dos coaliciones van a ofrecer a sus sectores más duros para competir en una acción. La verdad que eso es algo que todavía es muy pronto para tenerlo definido. Facundo, respecto del kirchnerismo duro y sus banderas, ¿no? Que últimamente la sigue moviendo, incluso delante de las narices de Alberto Fernández con el tema de las PASO.
¿Seguirá insistiendo, por ejemplo, con esto, decís vos, lo de la PASO, que parece cada vez estar en una encerrona más importante, ¿no? Bueno, ahí tiene dos problemas, ¿no? Porque por un lado tiene que construir una mayoría para legislativa para poder cambiar y modificar eso, y por el otro lado tiene que resolver el problema interno. Y ahí parece que Alberto Fernández, autónomamente, independientemente, que es algo que vos estabas señalando al principio, ha definido como una estrategia, ¿no? Que es una especie de cierre de su gobierno en el cual pretende llegar con un halo de cierta autonomía hasta el final, y ha decidido, pareciera ser, empezar a marcarlo ahora, sobre todo en la discusión de la estrategia electoral. Es decir, lo que le ha costado mucho más hacerlo en términos de la estrategia de gobierno, es decir, la diferenciación del kirchnerismo duro, parece que le resulta más simple o más sencillo hacerlo en la estrategia electoral del año que viene. Entonces, esto es algo, Fernando, que el kirchnerismo debería prestar mucha atención. Sí. Alberto Fernández es probable que no sea lo que ellos están esperando, que es un facilitador de las definiciones políticas que tome Cristina en pos de la mejor estrategia electoral para ese espacio político, sino que es muy probable que sea un hueso duro de roer y se presente como un obstáculo con el cual van a tener que negociar, y es muy posible que Alberto Fernández algo se quiera llevar de todo eso. De máxima, la posibilidad de competir él por la reelección; de mínima, ser un actor que esté sentado en la mesa de la discusión. Y yo te aseguro, Fernando, sin conocer en profundidad lo que piensan los actores, pero más o menos viendo el panorama, que en el mapa del kirchnerismo no está Alberto Fernández en ninguno de estos dos roles pensado en el año que viene, ¿no? Ni por casualidad. Gracias, Facundo, te mandamos un abrazo. No, un abrazo grande para ustedes. Como siempre.